Buenas noches. Estoy un poco enfermo, entonces espero que no les dé asco si se me sale una flema. No es cierto. Pues a veces las mamás, cuando ven algún foco de la casa prendido, dicen que la luz se está desperdiciando, ¿no? Y que la apagues. Y se entiende, ¿no? Que lo que se refieren es que pues se gasta la energía que ellos pagan, ¿no? Y lo que les preocupa es el dinero que se gasta, pero en realidad la luz no se puede desperdiciar, ¿no? No es como que el foco tenga luz y lo vayas vertiendo por toda la recámara y ya se queda sin luz el foco. Y de esta idea, de este regaño mal dicho de las mamás, no es cierto, es de donde sale el título del sermón de hoy. El título es "La luz no se desperdicia, pero sí se desaprovecha". Yo pensaba que el amor de Dios era algo así, como el amor de Dios está a la disposición de todos, pues no todas las personas lo experimentan. Entonces yo pensaba que era como un desperdicio, que Dios pues, nos ame a todos y todos no lo amemos. Y después vi que no es así, porque Dios nunca desperdicia sus recursos. Los que desperdiciamos nuestra vida somos nosotros cuando no aprovechamos los recursos que Él nos da para acercarnos a Él. Vamos a leer el texto en Efesios 3:14 al 21. Cuando lo encuentren, digan amén o algo así. Gracias. Lo voy a leer. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pido que nos hables hoy, te pido que nos guíes, que ablandes nuestros corazones para que recibamos tu palabra como tú quieres y que nos enseñes lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos en todo este momento que vamos a estar aquí, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo cuando empecé a leer ese texto, pues pensé que cuando lo terminara de leer iba a volverme como un experto en el amor de Dios. Y así como que iba a saber qué era el amor de Dios y así iba a saber todo. Y cuando seguí leyendo y vi que no tenía nada anotado en mi libreta y no aprendí nada, pues me preocupé porque no sabía qué iba a decir hoy. Y luego lo volví a leer y hasta parecía como que Pablo nada más estaba presumiéndome, ¿no? Que él sí conoce que el amor de Dios es ancho, profundo y alto y no sé qué. Y pues se me hizo raro, ¿no? Que en ese versículo no desglose qué es el amor de Dios, como lo hace, no sé, con el sometimiento o así algunos otros temas. Y luego pues pensé que tal vez eso lo hizo a propósito, porque Él quiere que vayamos más allá, más que aprender algo, quiere que lo vivamos. Y es como si el Paz un día nos dijera que quiere que conozcamos su casa, y en lugar de invitarnos nos dice, no, pues mi casa es bonita, es grande, tiene recámaras y una oficina donde grabo y un casino pastoral y cosas así. Y no nos invita, ¿no? Y pues de esa forma no podemos conocer su casa, tendríamos que ir y estar ahí, y si lo hace, ¿no? Si te invita a comer y todo eso. Y ya que estás ahí, pues ya conoces lo que Él quiere que conozcas. Yo creo que la invitación que hace Pablo en ese versículo es de esta forma, más que presumirnos cómo es el amor de Dios, nos llama a que lo vivamos. Él dice que quiere que comprendamos cómo es el amor de Dios. Yo creo que si vemos más o menos qué significa la palabra comprender, es un poco más sencillo que entendamos lo que Él nos quiere decir
comprender tiene implicaciones más profundas que conocer o saber. Es como, por ejemplo, nosotros podemos saber que un reloj pues tiene manecillas y las manecillas marcan la hora y todo eso, pero pues ya conocer el mecanismo que hace que el minutero dé vueltas y el segundero dé vuelta de toda la circunferencia en distinto tiempo que el minutero, pues ya es otra cosa, ¿no? Para entender eso tendríamos que abrir el reloj, tendríamos que ver cómo funciona, tendríamos que estar ahí un rato y pasar tiempo ahí. Entonces comprender es más que saber o conocer, tenemos que meternos, estar en ese lugar, y algo así es el amor de Dios. Nosotros no podemos aprender qué es el amor de Dios, tenemos que vivirlo. Entonces yo lo que quiero decir hoy son 3 cositas que creo que son las que deberíamos, unas de las muchas que deberíamos de hacer para poder vivir mejor el amor de Dios. La primera cosa es que el amor de Dios se vive obedeciendo. Igual y suena así medio X, pero yo creo que Dios quiere siempre así bendecirnos, quiere darnos plenitud, quiere darnos de sus riquezas. Ahí lo dice, ¿no? Que quiere que seamos plenos y recibamos todas las riquezas que hay en su gloria. Pero el problema es que cuando nosotros desobedecemos, o sea, cuando pecamos, pues hay consecuencias. Y esas consecuencias las tenemos que vivir. No porque Dios sea malo y no nos las quite, sino pues porque es lo natural, es lo normal. Entonces es como cuando un papá castiga a su hijo y lo corrige, ¿no? Un papá no quiere estar castigando y corrigiendo toda la vida a su hijo, pero si es necesario, pues lo va a hacer. Y aunque eso es un acto de amor también, sería como un poco limitado decir que la totalidad del amor de los papás se resume en estarnos castigando y disciplinando, ¿no? Pero yo creo que todos los papás, aquí, ¿quién es papá? ¿O mamá? Bueno, no sé ustedes, pero según yo, los papás también les gusta consentirnos, les gusta apapacharnos, platicar con nosotros, jugar con nosotros, todas esas cosas, ¿no?, que hacen los papás normales. Porque pues también hay papás que no les gusta y son medio malos, ¿no? Pero un papá normal que sí le hace caso al amor que Dios puso para sus hijos, haría eso. Entonces, no puede hacer eso si su hijo está desobediente, ¿no? O sea, por más ganas que tengas de estar jugando con él y de hacer cosas por él, pues necesita haber un lugar para corregirlo y disciplinarlo y esas cosas. Y entonces, pues nosotros solitos como que nos quitamos de esa bendición que los papás nos quisieran dar. Así ellos quisieran todo el tiempo estar jugando, todo el tiempo así estar bien contentos con nosotros, pero pues nosotros somos los que nos alejamos de eso. Es como esa frasecilla que nos molesta mucho a los estudiantes, que luego los maestros nos dicen cuando reprobamos, ¿no?, que les vamos a reclamar nuestra calificación y nos dicen, no, tú te reprobaste solo. Es algo así, ¿no? O sea, nosotros solitos somos los que nos alejamos de las bendiciones de Dios. Podemos ir a Juan 15, 4 y 5. ¿Lo puedes leer, Omar? ¿Esto sirve? Juan 15, 4 y 5. Sí, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, pues a este versículo, ¿no?, avala, creo yo, lo que estoy diciendo, que si nosotros no estamos en la vid, que es Cristo, no podemos dar fruto, no podemos recibir todas las cosas que Dios nos quiere dar. Entonces, no nos autoempobrezcamos desobedeciendo, mejor accedamos a su gloria y a las riquezas que solo encontramos en su presencia, obedeciendo.
Y de esta forma podemos experimentar su amor, porque a veces sabemos cristianos como que nos conformamos nada más con decir, Dios me ama porque pues, me perdona el pecado que hago siempre, ¿no? Y llevo años con el mismo. Y esto es real, la verdad es que Dios sí te perdona el pecado siempre, ¿no? Pero mantenerte así, solamente con esa pequeña cosa, además de todo lo que Dios te quiere dar, es autoempobrecerte. O sea, Dios te quiere dar todo y nosotros nos conformamos con decir, bueno, pues Dios es bueno porque me ama al perdonarme siempre. Y sí, Dios siempre nos va a perdonar y nosotros siempre vamos a necesitar de su perdón, pero si nosotros empezáramos así a probar que lo que Dios dice y lo que Dios quiere para nosotros sí es verdad y sí va a llegar, pues entonces podríamos experimentar mejor su amor, ¿no? A veces cuando nosotros estamos en una situación fea y nos metimos en problemas por andar desobedeciendo a Dios, ya nos enojamos, ¿no? Porque vivimos las consecuencias y como las consecuencias son siempre como dolorosas y negativas o feas, aunque Dios de ahí saca cosas buenas, ¿no? Porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien, obran a bien y esto es verdad, pero es así como una cosa muy pequeñita y cuando Dios quiere darnos un montón de riquezas. La segunda cosa con la que vivimos su amor es amándolo. El amor de Dios se vive amándolo. Vamos a Deuteronomio 6:5. Y estas palabras que yo te mando, no es cierto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok, entonces un mandamiento de Dios es que lo amemos. Vamos a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pues, ¿por qué a Dios no le gustará que hagamos las cosas solo porque nos las enseñen? Y yo veo que es porque no nos conviene, porque no hay raíces en hacer las cosas por obligación. Es como estar construyendo algo sobre la arena en vez de estarlo haciendo sobre la roca. Él dice, ¿no?, que quiere que estemos cimentados en su amor. Si nosotros hacemos las cosas solo por obligación, entonces nuestro cimiento sobre lo que estamos intentando obedecer, que es una obligación, es algo muy débil. A lo mejor al principio es útil, ¿no?, cuando haces las cosas y te cuestan trabajo y así, y eso es útil para que pues, Dios empiece, ¿no?, a transformar tu corazón y lo incline a cosas mejores, pero no podemos vivir así, ¿no? Tenemos que tener un cimiento siempre que construimos algo. Igual nosotros, Dios quiere que nuestro cimiento esté en su amor, porque cuando nosotros amamos a alguien es más fácil obedecerlo. Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez han tenido una persona que admiren mucho y la quieran mucho, y así cuando te pide algo hasta te da como temor fallarle, ¿no? Y porque quieres hacerlo lo mejor que se pueda. Como cuando tú vas así caminando para sentarte al culto y vas pasando al lado del pastor y te habla, ¿no? Y te dice, oiga, ¿me puede traer rápido de mi oficina tal cosa? Y dices, órale, el pastor me pidió algo de su oficina, ¿no? Y dices, tengo que traerle los papeles, tengo que ser el mejor traepapeles del mundo hoy, ¿no? Y así pasa, igual y les pasa con otras personas, ¿no? Pero cuando tienen oportunidad de servir a alguien que aman y a alguien que admiran, pues lo quieren hacer de la mejor manera. Si nosotros no amamos y admiramos a Dios, es más difícil que nosotros podamos obedecerlo, porque no hay raíces, no hay un cimiento. Entonces, pues cualquier cosita que llegue, pues te va a mover bien fácil de eso, ¿no? O sea, si pasa una chava y te gusta y pues tú haces las cosas por obligación en la iglesia, pues entonces ya te vas a ir, ¿no? Por eso.
Entonces cuando Dios empiezas a conocer más a Dios y amarlo más y experimentar su amor a través de la obediencia, por ejemplo, entonces ahí es cuando nosotros podemos obedecerlo así con más firmeza y aparte disfrutarlo, porque cuando amas a alguien y le sirves, pues lo disfrutas un montón. Podemos, ¿qué dice ahí? Si realmente experimentamos su amor, tenemos un motivo firme para amarlo, porque nuestro amor se funda en el de Él. Vamos a Juan 4, 7 y 8. ¿Alguien ya lo tiene? Omar, qué casualidad que lo encontraste. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Sí es ese Juan? Juan 4, me equivoqué entonces. Bueno, entonces no importa. Juan, ¿cómo? ¿Ese es? ¿Cuál es? No, era uno que hablaba de que los que no amamos a Dios no lo conocemos. ¿Cómo dice? Primera de Juan, ese es. Qué bueno que sí leen la Biblia todos. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, amar es un síntoma de alguien que ya creyó en Cristo. Es algo natural que se nos debería empezar a dar cuando creemos en Dios, a amarlo. Si así de verdad no sentimos nada por Dios o no hacemos nada por Dios, pues igual y es porque ni siquiera hemos empezado a creer en Él, ¿no? Normalmente cuando hablamos del amor de Dios, como que pensamos en cosas muy hippies, buena onda, ¿no? Así como que pues Dios es amor y Dios te perdona todo, hagas lo que hagas. Y sí es verdad eso. Pero Dios no es como un papá rico gastalón, ¿no? Que tiene un hijo junior y le da una extensión de su tarjeta de crédito que sería equivalente a su amor y te la da, ¿no? Y te dice, pues toma, gástate lo que quieras, al fin que tengo mucho. Así no es Dios, porque ya dijimos que Dios nunca gasta sus recursos, malgasta sus recursos, ¿no? Él tiene un propósito para ellos, aunque nosotros no lo podamos ver. Y esto nos da pauta para ir al tercer punto, que es el amor de Dios se vive transformado. El amor del Padre transforma. Jesús siempre da todo, pero nunca desperdicia nada, porque su amor tiene un propósito. Vamos a Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, pues ya hablamos mucho, un poco, ¿no?, del amor de Dios, pero no podemos olvidar, ¿no?, que la Biblia sigue diciendo que sin santidad, pues nadie vamos a ver a Dios. Entonces, el amor de Dios ya dijimos que tiene un propósito, no es como un recurso malgastado, como algo que Él así extiende y lo avienta para que se pierda, ¿no?, sino que esto tiene un propósito en nuestras vidas. El amor de Dios nos transforma, el amor de Dios es el que nos santifica. Es como si llegaran, imagínense, dos chavos que los dos tienen una adicción al cigarro. Y entonces un día veo a uno ahí en el camellón fumando y me le acerco muy molesto y le digo que apague su cigarro porque es del mundo y del diablo eso, y que no fume, ¿no? Y entonces él me contesta bien enojado y con groserías y ya, y se va molesto, ¿no?, a su casa. Y luego el otro chavo, porque eran dos, el otro chavo va, igual está ahí enfrente fumando y se le acerca Eli, y va y platican y le pregunta su nombre, porque yo ni le pregunté su nombre. Le pregunta su nombre y le pregunta cosas de su vida, y platican así padre,
y lo invita a cosas de la iglesia y le dice que va a orar por él. Entonces, ¿cuál de los dos creen que regrese? No me digan lo que ya saben que quiero que me respondan. La verdad, ¿qué creen que pase? ¿Cuál de los dos va a regresar? El que habló con Elí, ¿no? Pues sí, porque Elí le habló con amor y yo no. Yo lo que le dije es, pues tú me vales, ¿no? A mí lo que me importa es que no contamines la iglesia con tu cigarro. Y Elí no, Elí lo que le dijo es, pues tú a mí me importas, ¿no? Pues el cigarro, pues ya Dios te lo quitará, te cambiará y lo que sea, pero a mí lo que me importa eres tú. Eso es lo que pasa con Dios. Nosotros a veces así cuando estamos cayendo mucho en ciertas cosas feas, en pecados, como que queremos solucionarlo solos, ¿no? Para ya no sentirnos mal, queremos así, flagelarnos y hacernos las víctimas y caemos así en una actitud bien pusilánime en la que sentimos que nadie más tiene tantos problemas como nosotros y nadie nos va a poder sacar de ahí jamás, ¿no? Como si a Dios lo que le importara es que estemos muy sucios, ¿no? Y obviamente eso sí le importa, pero no porque le importe la suciedad que hay en ti y diga, ay, mira, no sé, Chihuahua está tomando fotos. El Chihuahua está sucio, ¿no? Sino lo que le importa es que esa suciedad le impide acercarse a mí. No es que Dios nos señale nuestros defectos y diga, es que tiene tal cosa, ¿no? Perdón por señalarlo. Tiene tal cosa ese hermano, ¿no? Y lo que le importa somos nosotros. Por eso es que su amor nos transforma. Lo importante de su amor es que estemos cerca de Él, porque eso es lo que nos cambia. No nos cambia el estarnos maldiciendo, el estarnos sintiendo basura. O sea, es bueno, como decía David, que siempre llevemos delante de nosotros nuestro pecado, ¿no? Que sepamos de dónde Dios nos sacó y lo reconozcamos. Pero al final de cuentas, ¿cómo decirlo? El que nosotros estemos conscientes de cada pecado, sí es un paso para que Dios te transforme, pero no es eso lo que te transforma. O sea, si te quedas ahí en esa parte de nada más saberte cada uno de tus pecados y decírtelos todos los días y recordarlos cada día y pensar que qué basura eres y qué mala persona eres por cada cosa que has hecho, no, eso no es lo que te cambia. Lo que te cambia es cuando vas a la presencia de Dios, cuando lees la Biblia, cuando vienes a la iglesia, cuando convives con hermanos que también han pasado por lo mismo. Eso es lo que te cambia, porque el amor de Dios es el que nos transforma. No el que sepas que tu pecado es algo bien malo, o el que sepas que las consecuencias de tu pecado te van a traer muerte. Y sí, es bueno, es un paso, pero si nos quedamos ahí nada más a golpearnos la espalda por estar en algo malo, no vamos a avanzar, porque ahí no hay un como factor transformador en eso. Sí es algo que Dios provoca, pero debemos de acudir a Él para que seamos transformados. Hay un ejemplo que explica mejor lo que les intento decir. ¿Le pueden abrir el micrófono al Paz, por favor? Me hallaba hoy en el cobertizo a oscuras. El sol brillaba afuera y por la grieta de la puerta entraba un rayo de luz. Desde donde estaba parado, ese rayo, con las motas de polvo que flotaban en él, era algo impactante. Todo lo demás estaba a oscuras. Veía el rayo, pero no lo que éste iluminaba. Luego me moví, de modo que el rayo me daba en los ojos. Al instante, todo lo demás desapareció. No veía el rayo, lo que sí veía a través de la grieta en la puerta eran las hojas verdes del árbol que estaba afuera, y más allá, a casi 150 millones de kilómetros, el sol. Mirar a lo largo del rayo y mirar el rayo son dos experiencias muy diferentes. C.S. Lewis. Gracias. Ya por andar acá todo presionado, ya ni les dije nada de eso, ¿no? El cuate que escribió Narnia, escribió eso que acaba de leer el Paz, así una reflexión que le pasó cuando fue a buscar herramientas a su ático. Le sucedió eso que dijo, entró y vio cómo entraba algo bien bonito, ¿no? Que era la luz de un rayo a través de una grieta. Y entonces pues le pareció bien bonito, ¿no? Ver ahí las partículas de polvo. No crean que el mota es otra cosa, eran para las partículas de polvo ahí flotando y le pareció muy bonito, ¿no? Eso se ve bien padre.
Pero entonces dice que cuando dio un paso más hacia enfrente y se metió al rayo y vio a través del rayo, ¿qué es lo que vio? ¿De dónde venía la luz? Del sol. Entonces dice que ver el rayo y ver a través del rayo son experiencias muy diferentes. Sus bendiciones, sus recursos, sus riquezas son como el rayo de luz y Dios es como el sol. Las bendiciones que Dios nos da son algo bello, admirarlas es algo bonito y agradable, pero si no nos metemos a ellas y vemos a lo largo de ellas, pero si nos metemos en ellas y miramos a lo largo de ellas, encontraremos algo que hará que lo demás desaparezca por ser menos brillante, ¿no? O sea, si nosotros usamos y somos conscientes de que las bendiciones que Dios nos da tienen un propósito más allá de que Dios derroche recursos así como si fuera un papá millonario con hijos juniors. Si podemos ver eso, que Dios nos da sus bendiciones que son como rayos de luz a los que deberíamos de meternos para que veamos de dónde vienen, porque sí son bonitos, son cosas disfrutables, ¿no? Son cosas buenas como tener familia, como haber entrado a una escuela que nos gusta, como haber tenido un accidente y en el que no nos pasó nada, como el haber superado una enfermedad, como el haberte casado, como todas las cosas que nos han pasado en esta iglesia son bendiciones bien bonitas y son buenas obviamente y se deben de disfrutar, pero Dios no nos las da nada más así como para que nos las traguemos y ya, ¿no? Dios nos las da con un propósito mayor a ese, para que nos metamos a ellas y a través de eso podamos experimentar el amor de Dios. Y entonces cuando seamos conscientes de que esas bendiciones Dios nos las dio con el propósito de que lo conozcamos más, de que sepamos que Él está presente en todos nosotros, en toda nuestra vida, entonces es cuando esas bendiciones cumplen un propósito mayor a nada más enriquecernos y enriquecernos y enriquecernos. Sus recursos nos los da para fortalecernos durante nuestro caminar hacia Él, no para que nada más las saboremos. En la Nueva Traducción Viviente traduce lo que acabamos de leer en Efesios, el 16 y el 17, dice: piden oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Entonces lo que podemos ver aquí es que lo que Pablo quería que hiciéramos, que es que entendamos el amor de Dios, esa era su meta. La meta era que conociéramos el amor de Dios, pero también resultó ser el medio por el cual Dios nos transforma. No nada más es que sepamos que Dios nos ama y hasta ahí se quede la cosa, ¿no? Y que como cuando en el metro o así van gente con sus pancartas que dice Cristo te ama, ya se ha vuelto algo, ¿no? Que a lo mejor ya es como muy repetitivo y cuando hablamos del amor de Dios, pues ya está, decimos, ay sí, Dios me ama, ya sé, ¿no? Siempre dicen lo mismo. Pero tiene un propósito lo que Él nos da, y es que lo conozcamos más y nos acerquemos a Él a través de sus bendiciones. Sí está padre que vengamos a la iglesia, obviamente, es una bendición bien padre, es padre tener amigos, es padre tener familia, pero todas esas cosas como que son muy limitadas si no nos ayudan a conocer más a Dios, porque están de acuerdo que las personas que no creen en Cristo también experimentan el amor de Dios. Digo, bueno, sí lo viven, ¿no? Lo conviven con Él, pero no se meten a Él. O sea, Dios también les muestra su amor a las personas que no vienen a la iglesia y que no son cristianas. Ellos también respiran, también reciben el sol, también tienen familia. Muchas cosas bien padres que nosotros disfrutamos, pero ellos no aman a Dios porque no ven que Dios es el que les da eso, no solo para que reconozcan que Dios se los dio, sino para que lo conozcan a Dios, para que vayan hacia Él. Imagínense que los papás aquí le dan a sus hijos chiquitos, ¿no?, su regalo de Día del Niño, y el niño así nada más se lo pone así y lo arrebata y se va corriendo y a jugar con él, ¿no?
y jamás le agradece, jamás le importó saber cómo le hizo, ¿no? Hay una edad en la que es normal eso, ¿no? Cuando son chiquitos y ya se mueren por abrir el regalo y rompen la envoltura y todo. Y es normal en cierta edad, ¿no? Pero pues ya cuando estás un poco más grande, pues ya sí te tomas el tiempo para dar las gracias y para agradecer el esfuerzo que hizo. Y entonces, si además de eso, tú después de muchos años te enteras que para el regalo que te dieron tu papá tuvo que irse a trabajar horas extra, tuvo que irse a buscar a quién sabe dónde tu regalo y tuvo que hacer de todo para conseguirlo, entonces eso te impacta más, ¿no? Eso te hace valorar más lo que te dio. Imagínense si a nosotros nos ha impactado, si alguien ha hecho algo así por nosotros, imagínense lo que debería de pasar si sabemos que Dios vino a la tierra y murió por nuestros pecados y dio su vida, a pesar de que Él no tenía por qué morir. O sea, según yo, ¿no? La Biblia dice, ¿no?, que todo aquel que peca, pues es acreedor a la muerte, ¿no? Y Jesús nunca pecó. A veces yo pensaba, bueno, pues dio su vida a Jesús, pero de todas maneras pues iba a morir algún día de viejito, ¿no? Pero pues Él nunca pecó, Él no tenía por qué morir, por eso la Biblia dice que Él entregó su vida, ¿no? Nadie se la quitó, Él dijo que Él mismo la puso, nadie lo obligó a ponerla, nadie le quitó su vida, o sea, Él pudo haber aguantado ahí todos los golpes del mundo, y si no hubiera entregado su vida, pues no se hubiera muerto, porque Él no tenía por qué morir, nunca pecó. Y entonces Él entregó algo muy valioso, Él entregó algo que no debía de haber perdido, pero lo entregó. Eso es algo que no deberíamos dejar pasar, como la gente que no cree en Él. A veces como cristianos pues nada más nos conformamos con tener una iglesia super padre, y eso es algo lindo, ¿no? Que tenemos una iglesia Oreb que tiene un montón de actividades y un montón de gente y tiene de todo, ¿no? Tiene para todos los sectores que quieras, ¿no? No es, si tú eres hippie, pues hay hippies, si tú eres metalero, pues hay metaleros, si tú eres fresa, hay fresas. Hay de todo, ¿no? Nadie puede decir que si no se acomoda en la iglesia es porque no hay gente como él. No, yo creo que más bien no quiere. Y eso es padre, pero hay algo más, además de eso. Imagínense que tienen un hijo o hija o lo que sea como de 5 años, así chiquito, ¿no? Y llega y les dice a ustedes, papás, que a partir de ese momento se va a ir a vivir sola o solo porque quiere enorgullecerlos y se va a ir a estudiar y se va a ir a realizarse como persona, y después de 20 años va a regresar y les va a enseñar sus títulos, le va a enseñar sus doctorados y sus maestrías y todas las cosas que ha hecho. ¿Y ustedes qué pensarían? ¿Qué es más probable, que ese niño o niña logre todo eso con sus papás o sin sus papás? Pues con sus papás, ¿no? Entonces así a veces queremos hacer con Dios, ¿no? Como que queremos nosotros solitos cambiar, queremos esforzarnos, queremos así echarle todo para ya no caer en ese pecado, para ya no tener esos pensamientos. Está padre que nos esforcemos, pero no solos. Igual que en el ejemplo de este niño, nosotros tenemos más probabilidad de ser transformados en la presencia de Dios, además de que eso es lo que Dios quiere. Yo creo que cualquier papá aquí preferiría 1000 veces más estar todos esos 25 años cerca de sus hijos, a que después de 25 años de no estar con ellos lleguen y les presuman todo lo que han logrado, ¿no? Yo pienso que cualquier papá preferiría eso. Es lo mismo con Dios, o sea, Dios no quiere que vengamos a Él y le enseñemos así qué tan santos y piadosos y buenos hemos intentado ser. Yo creo que lo que Él quiere es que estemos en su presencia, así como somos, así con los defectos que tengamos, con los problemas que tengamos, con las debilidades que tengamos. Dios nos quiere cerca de Él, porque además de eso es lo que nos va a cambiar, estar en su presencia, no estar lejos intentando esforzarnos. Así como un niño de 5 años es imposible que se realice solo, igual nosotros somos, comparados con Dios, somos bebecitos, ¿no? Que no conocemos, la Biblia dice que no conocemos ni nuestros propios pasos, ¿no? Y Él sí lo conoce.
Entonces, si nosotros estamos cerca de Él, como Él quiere, eso es lo que nos va a cambiar, y aparte es lo que Dios quiere. No necesitamos irnos a esforzar solitos con nuestros propios recursos, porque Él quiere abastecernos de todo lo que Él tiene para transformarnos. Y ya para concluir, lo último que les digo y que me digo a mí mismo es: obedezcamos a Dios, amemos a Dios y dejémonos transformar por su amor. Ese es un repaso de lo que vimos. El amor de Dios se vive obedeciéndolo, se vive amándolo y se vive transformados. Si se fijan, creo que se alcanza a ver un poquito, como que los tonos de rojo se van volviendo más intensos, ¿no? Eso es porque pues, estas cosas se complementan. Esto es algo que Dios hace que todo como que lo usa. No son cosas aisladas, porque nosotros pues cuando lo obedecemos experimentamos más estar en su presencia, entonces lo conocemos más y lo amamos más, y entonces pues cuando experimentamos más su amor nos transforma. Entonces, si por tanto hablar y tanto decir y lo que sea no entendieron nada de lo que dije, pues lo último con lo que podemos quedarnos es con esto, que lo que nos va a transformar la vida es estando en la presencia de Dios, nada más. Estando en donde Él va a estar, leyendo la Biblia, estando en comunión con Él, orando, viniendo a la iglesia, así como somos, así como estamos. Dios ya nos conoce, a Dios no lo podemos decepcionar porque Él todo lo sabe, ¿no? Cuando alguien se decepciona de nosotros es porque tenía expectativas de ti, y entonces cuando no las cumples y Él esperaba que las cumplieras, pues se decepciona, ¿no? Pero pues Dios ya sabía, o sea, Dios no tenía expectativas en nosotros. Dios ya sabía lo que ibas a hacer cuando murió por ti, ya sabía cuánto tiempo te ibas a tardar en que te cayera el 20, en que el que haya muerto por ti no era como una extensión de su tarjeta de crédito para que lo usaras cada vez que quisieras. Él sabe todo eso y no le sorprende y no le decepciona porque Él ya lo sabía. Como dice el Paz, pues nosotros no tenemos nada por lo cual haya dicho, es que son bien picudos y voy a morir por estos, ¿no? Sino que Dios lo hizo así porque quiso, entonces tampoco nos lo va a quitar porque nosotros no hicimos nada para que nos lo diera. Vamos a orar. Padre, te agradezco mucho por lo que nos das, gracias por tu amor, gracias porque tú no desperdicias nada, porque tú siempre sabes para qué nos das las cosas, y aunque nosotros no lo entendamos en algún momento, Dios, te doy gracias porque tú nos tienes paciencia para que nosotros aprendamos y comprendamos qué tan profundo y tan grande es tu amor, Señor, porque tú lo extiendes hasta donde cada uno de nosotros lo necesita, aunque nos alejemos, tú hasta allá lo extiendes, Señor. Muchas gracias, te pido que nos guíes y que nos acerquemos y te voltemos a ver, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.